Pues lo dicho, estamos en la cuenta atrás para que lleguen los Reyes Magos y a lo mejor todavía estamos a tiempo de hacer un último encargo. Siempre hay alguien en la familia más complicado, ¿eh? Quiero decir, a la hora de buscarle un regalo, porque tiene de todo, porque ya no sabes muy bien qué regalar o simplemente porque no se te ocurre nada. También lo que os vamos a proponer es un fantástico autorregalo. ¿Por qué digo esto? Porque es una propuesta que une bienestar y salud. Se trata de una carta astral con la que hacer terapia. Es una modalidad que cada vez está más de moda y que nos ayuda a entender en qué momento vital estamos y cómo afrontar además los retos que tengamos, porque en cualquier momento los retos existen. Tenemos ya con nosotros a Ana Sánchez Anegón, que es terapeuta y además es CEO del gabinete El Animal Emocional. Ana, muy buenos días, feliz año. Buenos días, Eli. Feliz año. Gracias por invitarme. Oye, ¿cómo es esto de hacer la carta astral para luego utilizarla en nuestra propia salud o en beneficio de nuestro propio momento vital? Pues lo primero que tenemos que entender es que es una carta astral, porque es Mm. verdad que muchísimas personas no saben qué es lo que es, y voy a explicarlo para entender por qué luego es tan útil para hacer terapia. Una carta astral es una fotografía del cielo en el momento en el que uno nace, en el minuto exacto. Se utiliza la palabra carta porque en el castellano antiguo llamábamos carta a los mapas. En Sí. realidad lo que es un mapa. Entonces, cuando hacemos una fotografía del cielo con todas las constelaciones y los planetas del momento en el que naces, nos da una información de la estructura energética, que esto es un concepto quizá un poco más moderno, aunque es verdad que es una ciencia ancestral, de quiénes somos. Y aquí nos da la información de quién eres y quién no eres. Para luego después poder hacer terapia es una herramienta perfecta para diagnóstico. Además, si le sumamos un mapa a tu carta astral del momento actual, veremos cómo dialogan tus planetas con los planetas que están actualmente en el cielo y podremos ver en qué momento vital te encuentras. Si te encuentras en un momento de confusión, si te encuentras en un momento de crisis, si te encuentras en un momento más de bienestar, y podemos trabajar a través de eso. ¿Qué datos son los que necesitan? Bueno, desde luego, la fecha de nacimiento, que yo creo que la sabemos todos, Ana, pero también tenemos que saber la hora exacta en la que nacimos y también influye el lugar, me imagino, ¿no? Porque el cielo no se ve igual si hemos nacido en Tokio que si hemos nacido en Los Ángeles. Exacto. Esto es muy interesante porque una persona que ha nacido a cierta hora, pero ha nacido en Inglaterra, pues tendrá un cielo diferente a una persona que ha nacido en Patagonia, por Mm. ejemplo. Entonces, lo importante es saber la hora para poder decir exactamente dónde estaban los colocados en tu país de origen y en el momento en el que naciste. Porque si no tenemos la hora, no tenemos la misma información. Necesitamos, por ejemplo, tener tu ascendente y para eso necesitamos tu hora exacta. Ya, o sea que si queremos hacerle este mismo regalo a alguien, lo primero que tenemos que conocer es exactamente dónde nació, la fecha y la hora exacta en la que nació. Oye, ¿cómo te adentraste en este mundo de las cartas astrales, Ana? Pues yo soy terapeuta desde hace varios años y en un momento dado empezaron a venir clientes que eran astrólogos. Entonces me empecé a interesar, bueno, porque eran astrólogos y era una ciencia en la que no creía, ¿no? Que esto es algo importante, ¿no? Yo creo que la astrología no se tiene que creer, simplemente hay que ponerla a prueba, ¿no? Ya, No claro. creamos, no es un tema de creencia, sino de ponerla a prueba y trabajar con ella día a día y ver cómo te va sorprendiendo. Entonces, conforme iban llegando clientes que eran astrólogos, en un momento dado, empecé a interesarme, empecé a estudiar, luego me di cuenta de que es una carrera, es decir, hay 4 o 5 años de estudio profundo para poder ejercer, porque claro, lo que estamos aprendiendo es un idioma, lo llamamos el idioma, el lenguaje maestro, porque es un reloj. Entonces tenemos que entender qué significan los arquetipos de los planetas, tenemos que entender un poco de mitología, porque los antiguos sabían mucho de astrología y desde ahí surgieron todos los mitos para intentar entender lo que para ellos era la psicología. Conforme hemos empezado a entender la psicología en los tiempos modernos, más hemos podido adentrarnos en una astrología más humana, más moderna, menos directiva, para poder también ayudar a las personas en su momento actual. Pero es verdad que
la mejor herramienta de diagnóstico que yo he encontrado hasta el momento es la astrología, y eso es lo que voy a poniendo a prueba día tras día. No tanto creo una creencia ciega, sino poniéndolo a trabajar para mi servicio, y fue Mm. sorprendente cada vez que me iba adentrando en ella, claro. Fíjate, Ana, habrá quien esté diciendo, hombre, dos niños que han nacido a la misma hora en el mismo hospital, ¿qué ocurre? ¿Que tienen, digamos, el mismo momento vital, los dos exactamente igual o no? Pues esto es muy interesante porque también lo vemos que en gemelos, ¿no? Gemelos, Mm. incluso yo he tratado a trillizos en consulta. Lo que vamos viendo es que se van compensando. Es decir, normalmente cuando hablamos de gemelos, unos viven en una parte del mapa y otros viven en otra parte del mapa. Y muchas veces lo que hacemos es un concepto psicológico que es proyectamos. Es decir, hay personas que han nacido en el mismo momento, en el mismo lugar, en el mismo minuto, y proyectan la luz y la sombra, que esto es un concepto psicológico, a lo mejor en su pareja, ¿no? Lo que yo no quiero ser, que es mi sombra, pero también soy, lo proyecto fuera, y entonces me enfado y por qué eres así, ¿no? Y todos estos juegos de luz y sombra, que son proyecciones psicológicas, las podemos ir viendo. Incluso en las personas que han nacido en el mismo minuto, podemos ir viendo quién vive una parte del mapa y quién otra. Pero es verdad que cuando hay personas que nacen en el mismo momento, en el mismo minuto, y no nos explicamos por qué, hasta que entendemos astrología, les pasan cosas muy similares en momentos muy similares. Esto es debido a los tránsitos, ¿no? En cómo dialoga el cielo con tu carta astral. Pero es verdad que a lo mejor tienen un hijo a la vez, o a lo mejor se mudan a la vez, ¿no? Si hiciéramos Sí. como bueno, esto pasa mucho con los gemelos, ¿no? Por ejemplo, si hiciéramos un seguimiento de estas dos personas, veríamos que hay crisis que se pueden dar a la vez. Entonces vamos viendo cómo ahí sí que van interactuando los planetas con tu propia vida. Bueno, si miramos al cielo hoy por la noche, por ejemplo, vamos a ver los planetas situados, los astros situados de una manera. Si lo miramos en el 8 de junio, pues van a estar completamente distintos. Pero varían tanto los planetas de hoy, que son las 11:17 aquí en este estudio en Pozuelo de Alarcón, con cómo van a estar esos planetas el año que viene exactamente el mismo día y a la misma hora. Esto es muy interesante porque hay planetas lentos y hay planetas rápidos. Los que llamamos planetas personales, que pueden ser el Sol, la Luna, Mercurio, Sí. luego están, ¿no? A lo mejor están también los sociales, como Júpiter, Saturno. Me he dejado a Marte y Venus, que son también muy importantes. Pero luego tenemos los planetas lentos. Los planetas lentos son los planetas que en psicología astrológica llamamos los transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Estos planetas se mueven a una velocidad muy lenta y nos afectan más a nivel generacional. Es decir, cuando Plutón cambia de signo, que esto es cada 20 años, hay digamos, un consciente colectivo que se va moviendo que llamamos generaciones. La generación millennial, por ejemplo, es de Sí. Plutón en Escorpio, ¿no? Ahora Plutón ha cambiado a Acuario hace alrededor de 3 semanas y nos va a dejar una impronta que nos dejó por última vez en 1789. ¿No? Donde hubo Sí. bastantes cambios sociales. Entonces, los astrólogos hablamos de que quizás se empieza a ver cambios sociales a partir de este año, ¿no? A finales de 2024, que durarán 20 años. Veremos cambios estructurales a nivel político, veremos cambios sociales. Bueno, pues Plutón en Acuario siempre nos trae eso. Y la última vez que nos lo trajo fue en 1789, que es una fecha muy significativa. Entonces, estos planetas que se mueven a unas velocidades más lentas, hablamos de cambios generacionales. Los planetas que son, digamos, más personales, se mueven todos los días. Por ejemplo, el Sol se mueve 1 grado todos los días. Y Ujú. todas esas Sí. velocidades también hablan de, a nivel micro psicológicamente de la persona, pero también tenemos la astrología mundial que habla a nivel macro, que habla a nivel de cómo va cambiando la sociedad en función del movimiento de esos planetas lentos. Oye, y me imagino por lo que estás diciendo, Ana, que hay conjunciones buenas, buenísimas, que digo, uy, qué bien. Y habrá conjunciones malas, malísimas. Sí, los conceptos bueno y malo, es verdad Ya. que Si en los astrología humanizamos, intentamos, evidentemente, sí, claro, claro. sí, pero es Mm. verdad que a nivel social existen conjunciones donde suceden cosas
digamos que no son tan positivas para la sociedad, ¿no? Mm. Ahora que, por ejemplo, Urano va a entrar en Géminis también, bueno, pues podemos ver también cambios a nivel comunicación, a nivel medios de comunicación, qué es lo que va a ocurrir, cómo, ¿no? cómo afronta este planeta todos los cambios a nivel social. Pero esto puede ser bueno y puede ser malo. No sabemos nunca qué va a ocurrir. Es decir, con Plutón en Acuario, por ejemplo, que es un cambio espectacular porque sucede cada 200 y pico años, Sí. esto no sabemos cómo va a desarrollarse. Pero es verdad que hay conjunciones y hay cambios y tránsitos planetarios que podemos intuir qué es lo que se va a mover, pero no cómo se va a mover. Y esto igual en el momento de la persona. Es decir, a nivel personal, a nivel psicológico, una persona puede tener un tránsito que llamamos Urano sobre la Luna natal, ¿no? Por ejemplo, y esto puede que le lleve a un lugar de una crisis personal o puede que le lleve a un lugar de un bienestar emocional. ¿Por qué? Porque también depende de cómo esta persona transite los cambios o de cómo esta persona tiene una estructura para abrazar el cambio o para ser más fija y detestar el cambio. Entonces tenemos que ver el mapa entero para entender cómo van a afectar estos tránsitos a la persona. Bueno, interesantísimo este tema, Ana. Volviendo un poco al tema de los Reyes Magos, que eran astrólogos, por cierto. Es un regalo Sí. estupendo pedirle esta carta astral, pero luego, claro, esto tiene que ir acompañado de una explicación de alguien como tú, de alguien experto, porque a mí me regalan una carta astral, yo la miro, digo qué bonito, pero no sé interpretarla. O sí Ujú. vienen con una interpretación. Yo no recomiendo que haya una interpretación, como yo digo, procesada de una persona que lo ha escrito, porque yo desde hace un tiempo ya no hago lecturas de cartas astrales sin la persona presente. Ya. Es muy interesante hablar con la persona para entender lo que decía antes del juego luz y sombra. Es decir, ¿con qué se reconoce esta persona? Muchas personas vienen diciendo, tengo el sol en Tauro, que significa que tu horóscopo es Tauro, pero no me siento reconocida con ese Tauro. Sin embargo, es muy importante para tu salud que tú te sientas reconocida con ese Tauro porque el Sol es el planeta más importante para ti. Entonces vamos a hacer un trabajo para que vayamos a entender, por ejemplo, la persona Tauro es de ritmo lento, le viene bien descansar, le viene bien el placer, le viene bien todo esto, y si se está, por ejemplo, machacando en el gimnasio, esto tiene un coste para Tauro. Entonces vamos a intentar entender cómo te puedes ir acompasando a tu ritmo energético, porque es muy importante para tu salud. Estos son conceptos que antiguamente se manejaban de una manera muchísimo más sencilla, porque la gente creía en la estructura energética, que es algo de lo que estamos volviendo a creer y volviendo a experimentar, pero es verdad que tenemos que entender exactamente dónde estamos y el astrólogo tiene que hacer un ejercicio de escucha terapéutica muy interesante y muy importante para entender esta persona en qué momento está. Entonces, si no está presente, yo siempre recomiendo que la carta astral sea un regalo que acompañe de una explicación de un astrólogo, porque si yo te doy una radiografía, que es un poco el mapa astral, es una radiografía, y no sabes interpretarla, pues te puedo decir 4 cosas y te quedas igual. Entonces, es muy interesante que vaya acompañada de un astrólogo, que a lo mejor hagan 2 o 3 sesiones, tampoco tienen que hacer muchas más, pero que le explique quién es él, en qué momento está y qué es lo que le puede favorecer para su salud y su bienestar emocional. Y como bien decías, Eli, el día 6 de enero es el día del astrólogo. Entonces, porque los Reyes Magos Mm, eran astrólogos. Entonces, claro. en ese sentido, pues puede ser un regalo muy especial. Desde luego que sí. Y así un poco en general y por último, Ana, ¿se puede hacer la carta astral de algo que no sea una persona? Quiero decir, la carta astral de España para saber un poco cómo va a ser este año. Por supuesto. La Carta Astral de España, hay como cierta polémica respecto a cuándo se decide que Sí, España es creada. Hablan del matrimonio de los reyes católicos, muchas personas, ¿no? Entonces sí, tenemos sí, una sí. carta astral que podemos consultar en Internet, donde, si no recuerdo mal, España tiene la luna en Acuario, ¿no? Entonces es verdad que ahí los cambios de Acuario pues Mm. pueden ser más importantes para un país. Pero tenemos la carta astral más clara, por ejemplo, de Estados Unidos. La carta astral de España yo creo que se considera en ese momento el matrimonio de reyes católicos como Sí, punto de creación, pero tenemos creaciones de países donde están más concretas, Estados Unidos también. Tenemos cartas astrales de empresas donde podemos ver los tránsitos de la empresa, es decir, primero la creación de la empresa en el minuto cuando se crea la empresa. Entonces vamos a ver un poco cómo le van afectando
marcando esos tránsitos a esta empresa. ¿Para qué ha sido creada la empresa? ¿Cuál es su ascendente? ¿Cuál es su luna? ¿Cuál es su sol? La luna es la posición como más emocional de la empresa, ¿no? Es lo que no se ve. Y el sol es lo que se ve, es la parte como más exterior. Pero tenemos cartas astrales de cafeterías. El otro día entré a una cafetería y tenían su carta astral en la pared. Entonces podemos ir viendo también, ya lo voy viendo, ¿no? Yo que también me fijo en estas cosas. Hombre, claro. De mascotas, de la mudanza hacia la mudanza a una casa nueva, la creación de una casa, la creación de un colegio. Todo esto se puede ir viendo y se puede ir estudiando, porque verdaderamente, por ejemplo, cuando entra Plutón en Capricornio, que es en 2008, y existe una crisis económica, bueno, Capricornio habla de los recursos económicos. Entonces podemos ir también intuyendo qué tipo de crisis van a venir, ¿no? De Capricornio saltamos a Acuario en 2024 y vamos a ver también ahí cómo afecta esto a la política, las estructuras sociales, porque ya vimos en 2008 esa, digamos, destrucción del sistema económico. Plutón lo que hace es revisar. Plutón es un planeta que habla de la transformación y lo de dejar ir lo que ya no sirve. Entonces vamos a ver bastantes cambios, creo que en los próximos 20 años. En fin, pues el interesante y curioso mundo de la astrología, que podemos conocer un poquito mejor haciendo nuestra carta astral. No la vamos a hacer nosotros, sino expertos como Ana Sánchez Anegón, terapeuta y CEO del Animal Emocional. Nos ha gustado esta idea de pedir a los Reyes Magos nuestra carta astral y su interpretación consiguiente o pertinente, desde luego, para poder saber con qué armas contamos para afrontar el futuro a corto plazo. Ana Sánchez Anegón, que tengas muchísima suerte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que te vaya todo muy bien al frente de ese animal emocional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también por darle cabida a estos temas. Un abrazo.